Somos Newmark. Hacemos posible la mejor versión de cada operación inmobiliaria, porque combinamos el mejor talento con la mejor información. En cada paso, un socio. En cada decisión, experiencia. Newmark, en Real Estate Corporativo, los distintos. Andrés Malamud, bienvenido. Estoy muy contento de que estés acá. Gracias, Carlos. Recién llegado desde Portugal. Esta mañana. Esta mañana. Así que esta lucidez que vas a tener ahora vale doble. No me subas la vara, que vengo complicado. Como dice Adorni, subimos mucho la vara. Operación Argentina se llama tu libro de diálogos con Astrid Pikelny. Lo primero que te preguntaría, por curiosidad, y creo que le puede interesar a los que nos están mirando, ¿por qué te da el diálogo que no te da la escritura de un ensayo? Uno pensaría que te quita trabajo. Es cierto. Primera respuesta muy honesta. Pero hay un par de coautores. Pero es verdad, es verdad. Hay un par de coautores que dicen que en realidad, si dos personas escribieron un trabajo, cada una hizo el 75% del esfuerzo. Porque lo que vos hacés es crear sinergias, mejorás el producto. Entonces, yo creo que trabajé menos. Y sí, trabajé menos que el 100%, pero quizás más que el 50%. Y espero que Astrid haya trabajado más del 100%, porque buena parte de este libro es producto de su tesón. Es un libro que recorre la historia de la democracia argentina desde el 83. Quiero aclarar que no es un libro de historia, no es una narración de lo que pasó, más bien lo recorre en términos comparativos, tratando de encontrar algunas regularidades. Siempre que uno compara, aparecen más las diferencias que los parecidos. Pero en el fondo, cuando uno lo lee, hay algo engañoso, porque es un libro sobre Milei, a la luz de todo lo que pasó. Entonces a mí me gustaría que vos nos cuentes, con esa capacidad que tenés cartesiana para explicar los problemas, ¿qué tiene de continuidad y qué tiene de ruptura Milei? Yo entendí el libro cuando leí el prólogo. Entendí el libro cuando leí el prólogo que tuviste la generosidad de escribirnos. Si tenemos que resumir, cuenta la historia de la democracia argentina de Alfonsín a Milei y los plantea como complementarios en vez de opuestos. ¿Por qué? Porque ambos vienen a resolver la mitad de la misión que deja abierto el golpe del 30. En 1930 Argentina se rompe política y económicamente. Se rompe la democracia y nos caemos del mundo por la crisis financiera internacional. 53 años después, Alfonsín cumple la mitad de la misión, recupera la democracia y la hereda. Alfonsín se va, y para muchos se va mal, pero la democracia continúa, lo sobrevive. Falta la economía. Tuvieron que pasar más de 40 años para que venga alguien como Milei, que no sabemos si va a tener éxito, pero ya tuvo por lo menos el éxito retórico de convencer a todo el arco político de que la salida es en esa dirección, del rumbo. A lo mejor él fracasa, pero el rumbo es el equilibrio fiscal. Y la democracia fiscalista es lo que tornó viables a los países que nos rodean, aunque tengan sus problemas. México, Uruguay, Chile y Brasil son países que tienen democracia y equilibrio fiscal. México ahora está pasando por un problema derivado de Trump y derivado también de su radicalización interna. Pero Brasil, Uruguay y Chile no son como nosotros querríamos ser, pero consiguieron lo que nosotros no habíamos conseguido. Y por supuesto que esto que digo no le caería bien ni a Milei ni a Alfonsín. A ninguno le gustaría ser complementario del otro. Y sin embargo parece evidente que armás el rompecabezas histórico y eso es lo que hacen es acometer misiones complementarias. Tanto es así que una de las preguntas que recién se planteaban retóricamente es si Milei depende de la economía. La respuesta es fundamentalmente sí. Algo que no se puede decir de casi ninguno de los que son sus hermanos ideológicos. Bolsonaro, Orbán y el mismo Trump, que dependen también de la economía, pero dependen también de criterios particularistas, de la inmigración, por ejemplo, o de la batalla cultural.
Cuando Milei mete la batalla cultural, le va peor. Cuando hace el discurso en Davos, donde habla de las diversidades sexuales, baja. Cuando baja la inflación, sube. Lo que la sociedad argentina le pide a Milei es, por supuesto, venganza, pero principalmente estabilidad. Explica lo de venganza. El segundo elemento que este libro detecta es el cambio geográfico, la base geográfica de la política argentina. Vivimos durante 40 años en un péndulo entre la capital y el conurbano. Todos los presidentes peronistas necesitaban el apoyo del conurbano, aunque no vinieran de ahí. Pero pudieron venir de provincias periféricas pequeñas porque en el conurbano tenían el voto asegurado. Y los presidentes Menem no peronistas, y Duhalde, ambos obtuvieron eso de Duhalde. Menem y Kirchner de Duhalde. Menem y Kirchner, perdón. Exactamente, así es. Fíjate, Santa Cruz y La Rioja son provincias con muy poca población. Duhalde, o mejor dicho, el conurbano peronista representado por Duhalde, les permitía ser presidentes. No tenían que seducir al conurbano, lo tenían garantizado. Los no peronistas al revés, surgían de la capital federal. De ahí vinieron de la Rúa, de ahí vino Macri, y de ahí todos esperaban que viniese Larreta. La geografía política argentina tenía al capital con el conurbano y viceversa, y el resto del país acompañaba. Milei vino a representar a las otras 22 provincias. Él se yergue contra el AMBA, y el AMBA es la colusión entre la capital y el conurbano. Y nos dimos cuenta que la capital y el conurbano eran parte de la misma cosa, que él llamó la casta, con la pandemia, cuando los tres porteños nos encerraron a todos. Cuando el porteño Fernández, el porteño Kicillof y el porteño Larreta decidieron cerrar distritos donde el virus no circulaba. ¿Qué papel jugó la pandemia para vos en el proceso político que desemboca en Milei? La sublevación del interior y la sublevación de la juventud. Que después supimos que la sublevación de la juventud era principalmente masculina. Y ahí viene el tercer elemento de Milei. Por un lado, la complementación de Alfonsín, porque su meta es económica. Por el otro, la geografía electoral, porque es el interior el que lo vota. Él pierde en la provincia de Buenos Aires. En la primera vuelta, él sale tercero en las dos Buenos Aires. En las dos. Saca el 17% en la capital, que era su distrito. Y finalmente las redes, que él las maneja como nadie. Los medios de comunicación siguen siendo importantes, pero porque las redes van y les buscan contenido que después viralizan. Y él supo manejar las redes como nadie. Y aquí entra el mago del Kremlin y toda la nueva política en la que él sí encuentra su contacto con los hermanos ideológicos. Pero fíjate que en esto se parece más por la metodología que por la ideología. Porque maneja las redes, genera rabia, la encarna, la expresa, y no porque representa un particularismo como, ahora lo dice, hacer Argentina grande de nuevo. Pero en el fondo, su concepto es la libertad, que es un valor universal. No es Estados Unidos, América, no es Brasil para Bolsonaro, no es Hungría contra los inmigrantes. Milei es un globalista, o mejor dicho, fue un globalista. Con el tiempo se está volviendo... ¿Por qué fue? Porque ahora está empezando a creer en unos cuantos particularismos. Entre ellos el Estado. Se está volviendo tan estatista que no solamente estatiza las compañías que vos mencionabas, aumenta la participación del Estado en ellas, sino que, como recordaba Sabino Vaca Narvaja en un panel de ExpoEFI, precisamente, en el que participamos la semana pasada, no fue rescatado solamente por Scott Bessent, fue rescatado antes por el swap chino. Los dos estados más grandes del mundo rescataron a Argentina y rescataron a Milei. No los mercados. Los mercados lo acorralan, lo asfixian, y los estados lo rescatan. Y el dinero que ahora consigue es de organismos financieros internacionales. Argentina es el país más endeudado con el fondo. ¿Qué es el fondo? Sino una asociación de estados. ¿Y de qué se viste él cuando se pone el mameluco de YPF? Fíjate cómo se va particularizando de a poco. Ya no depende de mercados impersonales, de valores universales, depende cada vez más de cosas específicas. Y es tan pragmático que hace algo que Trump no hizo. Milei prometió retirarse de todas las organizaciones internacionales de las que se retiró Estados Unidos. Estados Unidos se retira de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y Argentina va detrás. Estados Unidos se retira del Tratado de París sobre el cambio climático y Argentina no. ¿Por qué? Porque era una condición para firmar el acuerdo con la Unión Europea. Milei, calladito la boca, se queda dentro del acuerdo climático. Porque si no, no podía firmar con la Unión Europea y en el fondo sigue buscando el libre comercio, que Estados Unidos no busca. Fíjate cuán diferente es en muchos aspectos, cuán pragmático. Y esto a muchos les puede parecer bien el pragmatismo, a otros les puede parecer mal. Lo interesante es que es disonante con su retórica anterior. La retórica que lo lleva al poder, no es la práctica con la que lo ejerce. ¿Cuánto de esto
implica una continuidad con lo anterior, que puede estar disimulada por la retórica. ¿Cuánto ves de, no digo de parecido de Milei con lo anterior, de situaciones de las que Milei no puede salir porque son la historia? Son los temas que vos estudiás como nadie. Los submundos del Estado, los sótanos de la democracia. De los servicios de inteligencia hasta principalmente la justicia federal. Y acá sí hay un corte con Alfonsín. Pero la justicia federal de Alfonsín era buena. Juzgó a los comandantes. El problema empieza con la servilleta. La servilleta de Corach. Y tuve la oportunidad de escuchar a Domingo Cavallo explicar cómo fue esa historia y cómo pierde la servilleta, después cómo se la roban en Ecuador. Y ahí vos ves que hay la gran decadencia, la gran declinación de la democracia argentina en estos 40 años, a pesar del problema económico, no es ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. Es el Poder Judicial. ¿Qué ves ahí? Cuando vos mirás desde Portugal, vos tenés la posibilidad de, lo haces todo el tiempo, mirar la política en términos comparados. Si sos un argentino, como tantos otros argentinos que miraron el país, escribe sobre el país, pero mirándolo desde afuera. Uno puede perder idea de las proporciones estando adentro. Lo que a uno le parece como una decadencia, una declinación, lo que vos decís, algo tan feo que pasa en la justicia. ¿Hasta dónde vos lo ves comparativamente como un problema serio o grave? Si vos querés comprar una propiedad en Brasil, la compras en reales. Si vos tenés un problema judicial en Brasil, vas a un juez brasileño. En Argentina las propiedades se tasan en dólares. Y si vos querés que vengan inversiones, tenés que aceptar la justicia neoyorquina de los Estados Unidos. Ahí está. Los empresarios y los estados extranjeros hablan con el presidente y esperan las leyes del Congreso, pero no esperan nada de los jueces argentinos. Ese es el poder que falla en la democracia argentina. ¿Qué significa eso para un proceso para el progreso? Es bueno porque, ¿qué es el progreso? ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es un proceso por el cual el crecimiento se sostiene en el tiempo. Entonces hay acumulación además de flujo. Los países desarrollados son 40 en 200, uno de cada 5. Y tienen unas cuantas características comunes. Están agrupados en racimos. Y además se desarrollaron en olas. América Latina no tiene ningún país desarrollado. Europa Occidental no tiene ningún país subdesarrollado. Así que la geografía es un indicador. Pero siempre hay algunos que empiezan y después otros que lo siguen. Con la democratización pasa lo mismo. Uno piensa que en América Latina puede haber, alguna vez, un país que sea el primero, el pionero, y otros lo sigan. Si se abre la puerta de arriba, si los que están desarrollados no te patean la escalera, una vez que ellos subieron. ¿Qué chances hay de que sea Argentina ese país pionero? Milei cree que hay muchas. Milei cree que es Argentina el país elegido. Que tenemos la Patagonia y el frío, y las centrales nucleares, y la base de datos y la inteligencia artificial. Cuando vos hablás con los mercados mundiales, hay algunos sectores importantes y hay algunos empresarios importantes que vienen a vivir a Argentina a ver si sí, pero es el experimento político el que están estudiando, no es el experimento económico. Lo que estudia Peter Thiel es cómo llegar a ser presidente de otro país, no cómo desarrollar Argentina y enriquecerse con este. Así que lo que vemos es que no hay expectativas serias en el mundo de que Argentina sea un pionero en el desarrollo. Y en parte no las hay porque nos falta esa capacidad autónoma de garantizar los contratos. Y esa es la justicia. ¿Por qué alguien como Thiel, que es alguien, digamos, sabemos es uno de los más importantes actores de la economía tecnológica, digamos, digital, de derecha, admirador probablemente más antes que ahora de Donald Trump, ¿por qué viene a mirar acá? ¿Por qué esto le puede interesar? Es el caso más interesante porque es la persona de las redes que es devota de la tecnología. Trump no es eso. Bolsonaro no era eso. Eran viejos conversos. Milei es un joven mentalmente. Trump y Bolsonaro representaron a los jóvenes varones. Pero Milei es mentalmente, temporalmente, cronológicamente no, un joven varón. Un joven varón enojado, que vive en las redes, que entiende las redes y que entiende el poder de la tecnología, el poder multiplicador. Mi impresión es esa. Después hay un montón de cosas que esos genios de la tecnología no entienden. Por ejemplo, que ni él, Thiel ni Musk pueden ser presidentes de los Estados Unidos porque no nacieron en los Estados Unidos. Pero a lo mejor están pensando en presidir otro país o en ser emperadores de la galaxia. Lo que está claro es que les interesa el experimento político de Argentina. El hecho de que uno como ellos, un loco, un joven enojado,
que le encanta la tecnología, haya conseguido las mayorías populares que le permiten parecer que tiene el poder. ¿Qué significa para la democracia fundada en el 83 la aparición de las redes como formas de comunicación? Te lo expandiría al mundo, porque el mundo está luchando, la democracia mundial está luchando contra el significado de las redes. Y la democracia que nosotros vivimos se llama democracia liberal, por una razón. Porque la democracia nace iliberal. Cuando nace en Grecia, en Atenas, es profundamente iliberal, es colectivista, muy limitada, muy restrictiva, y sanciona a los individuos, con el ostracismo o con la cicuta. Y el liberalismo, cuando nace muchos siglos después, no es democrático. Le tiene miedo a las masas. Lo que defiende es el derecho de los individuos. Y por eso, el casamiento en el siglo XX es inesperado entre democracia y liberalismo. Y nosotros, lo que nos gusta de la democracia liberal, que es el gobierno de la mayoría, con el respeto por las minorías, endiosamos la democracia liberal como si fuese permanente. No fue permanente y no lo será. La democracia que viene es distinta y posiblemente sea menos liberal que la actual. Y las redes sociales marcan el camino para dónde va a ser menos liberal, aunque esto posiblemente a Milei no le guste. Pero justamente de lo que se trata es de que hay una masa, hordas digitales, que atentan contra derechos de las minorías, derecho a la privacidad, entre otras cosas, derecho a la reputación. Y no tenemos ni la menor idea de cómo eso va a evolucionar. Lo que sabemos es que la democracia liberal es representativa y eso significa que tiene dos tiempos. El tiempo de elegir al representante y el tiempo que el representante toma la decisión pública. Y las redes lo que hacen es instantaneizar. Así que la democracia fue siempre un blanco móvil. La democracia liberal es un capítulo pequeño en la historia de la democracia. Estamos yendo a otro capítulo. Y como siempre, desconocemos cuál es el capítulo que viene, porque los griegos, si les hubieras dicho la democracia que ustedes inventaron va a ser como en Argentina o en Estados Unidos en el siglo XXI, te hubieran dicho, ¿qué tiene que ver eso con nuestra democracia? ¿Cómo estás bien? Daría la impresión de que el único sujeto político en la Argentina es Milei hoy, ¿no? El único que tiene algo para decir de novedoso. ¿Qué ves alrededor de Milei, en ese océano de poder donde navega Milei? En ese océano de vacío. Sí. Hasta ahora nadie entendió ni la tecnología ni la geografía de Milei. Alguien que había entendido la tecnología un poco old fashion era Lilita Carrió. ¿Por qué? Porque sabía comunicar. Para mí la mejor expresión que define a Lilita Carrió es de Beatriz Arlo, es extra académica, y es a Lilita no se le hace zapping. Hoy está de moda la autenticidad, pero lo principal, lo primero en política es no aburrir. Y Lilita no aburría. Milei no aburre. Puedes pensar cualquier cosa. ¿Hay alguna forma de alcanzar eso sin el conflicto? Porque estás hablando de dos personas que el conflicto es su elemento. La comedia. Y cuidado que a veces la introducen también, a veces la combinan. Se puede ser un payaso. Volodymyr Zelensky era un comediante. Algunos hubo en Argentina que trataron el mismo camino. Pero la cuestión es esta. En medicina dicen, lo primero es no dañar. Después, trata de curar. En comunicación, lo primero es no aburrir. Después, transmitir un mensaje. Se puede transmitir un mensaje a través del drama o la tragedia, o un mensaje a través de la comedia. Los mejores comunicadores combinan los géneros. Te pueden hacer reír y te pueden hacer llorar con 5 minutos de diferencia. Sigamos con lo que veías en el resto que no es Milei. Peronismo, el PRO, el radicalismo. Vos mencionás y estudiaste mucho a Axel Kicillof. Axel Kicillof es una figura extraña porque gobierna la provincia de Buenos Aires, que es la provincia de los varones del conurbano, aunque sea mucho más complejo que eso, sin haber tenido esa militancia y sin transar personalmente. Por supuesto que está llena de corrupción e incompetencia la provincia de Buenos Aires, profundamente ineficiente. Pero a él no se le acusa de corrupción personal. Comparémoslo con Adorni. El presidente Milei dijo que la moral era parte de la política pública, la política de Estado. El peronismo es difícil que se le pida un discurso así. Kicillof tampoco lo va a hacer, no va a defender la moral. Sin embargo, Kicillof no es acusado de corrupción y Adorni un poco. Pero Adorni representa un presidente que se supone que tiene un pensamiento moderno. Y Kicillof tiene un pensamiento que muchos consideran anacrónico. El único peronista, decía, es que no reivindica el equilibrio fiscal.
cuando es fácil hacerlo. Tuvieron los superávit gemelos con Néstor. Así que tenemos por un lado alguien que vende honestidad y anacronismo, y por el otro Milei, que vende modernidad y le está costando la honestidad. Son dos híbridos. Puede haber un anacrónico inmoral, ese tendría muy pocos votos, o puede haber alguien moderno y honesto. Si aparece un candidato así, que sea divertido, que no le hagan zapping, tiene chance. Hoy, ¿Dónde lo ves eso? No lo veo. ¿Dónde pensás que es el mejor laboratorio para generar ese personaje? Si me tengo que basar en los antecedentes, te diría un empresario que pasa por el fútbol, como hizo Macri, como hizo Cartes en Paraguay, como hizo Berlusconi en Italia. Hay otras posibilidades, que es precisamente... Viste que hablan de Brito ahora. Exactamente. Brito, que es un empresario que pasó por el fútbol, Sí. en River. Es banquero, ¿no? Sí, Hay un problema. no es lo mismo que un empresario. Claro, Ese es un buen punto. Los bancos no tienen buena imagen. Popular. desde el Renacimiento. Tal cual. Otro escenario es el arte, pero el arte en particular la actuación. Principalmente la comedia, pero no solamente la comedia. Ronald Reagan y de nuevo Zelensky eran actores, ambos, no eran otra cosa antes de ser políticos. Schwarzenegger no fue presidente porque no nació en Estados Unidos. Quizás tampoco lo hubiera sido, pues fue gobernador de California, 2 mandatos. Así que el arte, la televisión... Vos lo que estás diciendo es que tenés muy poca expectativa de que la política clásica, vamos a ponerlo así, la casta, aunque sea una casta más transparente, si querés en el caso de Kicillof en términos de honestidad personal, produzca algo para el 27. Vos lo dijiste. Y no yo, la casta tiene esa duda. Por eso vemos a Monzó y a Pichetto buscando fuera de la política. Vos haces una distinción, es la última pregunta que te voy a hacer y me gustaría que la desarrolles, porque es muy, muy ilustrativa, entre un tipo de líder, que probablemente sea Kicillof, podríamos poner Kicillof y Menem, y ahí me gustaría que lo ubiques a Milei y que por ahí ubiques a Macri y a Cristina. Hay un tipo de líder que repite siempre lo mismo, que está atado a una idea, que no la quiere revisar. A veces tiene la suerte y a veces no, de que el ómnibus de la historia le pasa por al lado y lo lleva. Coincide un momento histórico con ese discurso. Otros no. Otros están leyendo el momento histórico y adaptando lo que piensan pragmáticamente a la demanda. Y ofrecen lo que está demandando la gente con una especie de cinismo o de plasticidad absoluta. Hoy nos dijiste, esta noche nos estás diciendo, ojo que Milei tiene algo de lo segundo, no te compres que es solo un ideólogo que no se flexibiliza. ¿Cómo es Cristina y cómo es Macri en relación con esa caracterización? Buenísimo, porque describiste a Alfonsín y a Perón. Exacto, bueno, sí. Alfonsín es el líder que Sí. tiene una idea y finalmente el tiempo coincide con esa Le idea, tocó el momento. que es la democracia. A la idea le tocó el momento. Exacto. Perón es alguien que vaya, aprende y la cambia la idea. Vuelve la primera vez de Europa fascista, corporativista, y vuelve la segunda vez de Europa socialdemócrata, león herbívoro. Macri y Cristina, Siempre anticomunista. sí, pero más suave. Macri y Cristina tienen grandes ideas, Cristina más precisa o más afinada, no te digo que sea muy sustentada internamente, pero es bastante coherente en el tiempo, y Macri más difusa, pero más consistente. Entonces, Macri es un liberal que cree en los mercados y cree en Occidente, y Cristina es menos liberal y cree en el Estado y piensa que Occidente es el pasado. Y esas fueron las políticas que implementaron, pero ambos fueron súper pragmáticos, porque sobre todo Néstor más que Cristina. Néstor no se peleó con Estados Unidos, Cristina es la que termina mal. Y Macri no se divorció de China y de Asia, al contrario, habría embajadas y habría mercados, mientras decía tenemos que volver al mundo y miraba a Occidente y quería entrar en la OCDE. Milei es el que cuesta encajar, porque el discurso de él es obvio, es Alfonsín, más radicalizado. Esta es mi idea, si no te gusta no tengo otra. Y sin embargo, está vestido con el mameluco de YPF, mameluco de una empresa que pertenece a la mafia, que es el Estado para él. Así que, fíjate, llega con el discurso de la dolarización
y antes de asumir echa al equipo dolarizador y contrata Al trader, al de la mesa de dinero, al trader. que Exactamente. trabajaba para la reta. Sí, y que elogia este fragmento que vos recuperaste recién, es maravilloso. Alguien que no defiende ninguna teoría, cuando lo único que él hizo toda la vida es defender una teoría. Así que es difícil pensar a alguien que sea al mismo tiempo dogmático y pragmático como Milei. Lo que él tiene es un tercer componente que confunde todo. Eso se hace. El tercer componente es la irascibilidad y su profunda lealtad a una sola persona, que es su hermana. Eso es la verdad de Milei, vos decís. Es irascible y tiene un vínculo simbiótico con su hermana. ¿Cuál es la razón para mantener a Adorni? Unos piensan, es un pararrayos. Se come todos los golpes y mientras tanto la inflación sube y hay otros problemas y la gente habla de la corrupción. Otros piensan, no, es un fusible y se lo va a sacar de encima cuando acumule demasiados problemas y entonces le sirva sacárselo de encima. Y otros piensan, no le hizo lo mismo que a Nicolás Posse, no le hizo lo mismo que a Guillermo Francos. No lo echó como a sus amigos, porque no es su amigo, es el amigo de su hermana. Entonces, él no la echa a ella y no echa a los de ella. Y acá hay una dependencia profunda que es difícil de evaluar para un politólogo, quizás un psicólogo lo hiciera mejor. Pero su irascibilidad quizás lo que haga es expresar esta impotencia. Él no puede deshacerse de Adorni como se deshizo de los otros. Después hay pensamientos mucho más complicados como el testaferro. Pero ahí Lo te lo dejo a dejamos vos. con esa sombra. Muchas gracias, Andrés. A vos, Excelente, Carlos. gracias. Interesantísimo. Vamos a un corte. Viene Pancho Olivera, que nos va a contar cómo uno de los acusados en todo este enredo tan opaco de las CIRAs, de los permisos por importación, a partir de los cuales aparentemente se cobraban coimas, mesas de dinero, etcétera, está infiltrado en el juzgado del hijo. Y Daniel Vilota, un mapa de la interna peronista a partir de los movimientos que hubo este fin de semana, sobre todo el acto de Parque Norte. Ya volvemos.